Ernest Shackleton llevaba tanto tiempo caminando sobre el hielo que en algún momento dejó de sentir las piernas con claridad. El viento golpeaba con fuerza el rostro de los hombres mientras avanzaban lentamente entre la nieve. Agotados después de días enteros soportando hambre, frío y un cansancio tan extremo que incluso respirar comenzaba a doler. A su alrededor no existía nada, solamente kilómetros interminables de hielo y oscuridad. Un paisaje tan vacío que por momentos parecía imposible que existiera vida en aquel lugar. Y quizá justamente por eso, lo que ocurrió durante aquella travesía terminó siendo tan perturbador. Porque mientras intentaban sobrevivir en medio de la Antártida, Shackleton y sus compañeros comenzaron a sentir algo extraño, una sensación incómoda que poco a poco empezó a volverse imposible de ignorar. La impresión de que alguien más venía caminando junto a ellos entre la nieve. La historia ocurrió a principios del siglo XX, durante una de las expediciones más peligrosas jamás realizadas. El explorador británico Ernest Shackleton había partido hacia la Antártida con un objetivo que en aquella época parecía casi imposible: atravesar uno de los lugares más hostiles del planeta. Lo hizo a bordo del Endurance, un barco construido especialmente para resistir las condiciones extremas del hielo polar. Pero mientras avanzaban hacia zonas cada vez más peligrosas, enormes bloques de hielo comenzaron a rodear lentamente la embarcación, hasta dejarla completamente atrapada. Con el paso de los días, la presión del hielo comenzó a destruir el barco poco a poco. Por las noches, los hombres escuchaban crujidos aterradores atravesando la estructura de madera, mientras el Endurance era aplastado lentamente por el océano congelado. Algunos miembros de la tripulación descubrieron después aquella sensación como si el propio paisaje estuviera intentando destruirlos. Y cuando finalmente el barco quedó inutilizable, la expedición dejó de ser una misión de exploración para convertirse en una lucha desesperada por sobrevivir. La tripulación tuvo que abandonar el Endurance y empezar a desplazarse caminando sobre enormes superficies congeladas, cargando provisiones y tratando de mantenerse vivos en uno de los lugares más extremos del planeta. Dormían mal, apenas comían y soportaban temperaturas capaces de destruir el cuerpo humano en cuestión de horas. Pero quizá lo más difícil de soportar no era solamente el frío, sino la sensación de aislamiento absoluto. Durante días enteros, los hombres no veían otra cosa que nieve, hielo y oscuridad. No había árboles, ni animales, ni sonidos familiares. Solamente el viento golpeando el paisaje de forma constante, mientras avanzaban lentamente sobre una inmensidad blanca que parecía no terminar nunca. Con el paso de las semanas, el agotamiento comenzó a afectar seriamente a todos. Algunos apenas podían mantenerse conscientes durante las caminatas y otros seguían avanzando únicamente por instinto. La falta de comida, el frío permanente y el desgaste físico empezaron a hacer que la realidad se sintiera extraña, casi distante, como si la Antártida poco a poco estuviera consumiendo también la mente de quienes quedaban atrapados ahí. Fue entonces cuando Shackleton tomó una de las decisiones más peligrosas de toda la expedición. Junto a unos pocos hombres realizaría una travesía extrema, buscando ayuda para rescatar al resto de la tripulación. Aquella caminata terminaría convirtiéndose en una de las historias de supervivencia más impresionantes jamás registradas. Pero también sería el origen de algo mucho más extraño. Durante parte del recorrido, Shackleton y sus compañeros avanzaban completamente agotados entre tormentas de nieve y temperaturas insoportables. El cansancio era tan brutal
que algunos momentos parecían moverse únicamente por reflejo, demasiado débiles incluso para conversar entre ellos. Cada paso sobre el hielo se sentía más pesado que el anterior, y la idea de morir congelados en medio de la Antártida comenzaba a sentirse peligrosamente cercana. Y fue precisamente en medio de aquel desgaste extremo cuando apareció una sensación difícil de explicar. Al principio ninguno dijo nada, era solamente una impresión incómoda, algo que probablemente todos intentaron ignorar, pensando que se trataba del cansancio. Pero mientras seguían avanzando entre la nieve, la sensación comenzó a hacerse cada vez más fuerte. Los hombres empezaron a percibir que alguien más caminaba junto a ellos. No se trataba de una figura visible ni de una sombra claramente definida en medio de la tormenta, sino de una presencia constante que parecía acompañarlos mientras atravesaban el hielo. Años después, Shackleton reescribiría sobre aquella experiencia y confesó que durante parte del trayecto tuvo la fuerte sensación de que no eran 3 hombres caminando sobre la nieve, sino 4. Lo más extraño es que sus compañeros describieron exactamente la misma experiencia tiempo después. Y aunque ninguno podía explicar qué había ocurrido realmente, todos coincidían en algo. Durante aquella travesía sintieron que no estaban completamente solos. Con el paso de los años, la historia se volvió tan conocida que terminó inspirando un fenómeno psicológico llamado síndrome del tercer hombre. Muchas personas se confunden y lo llaman el cuarto hombre o incluso el quinto hombre. Pero el nombre más famoso proviene justamente de esta idea de sentir una presencia adicional acompañando a alguien durante situaciones extremas. El síndrome del tercer hombre. Y lo más inquietante es que el caso del Shackleton no fue el único. Décadas después, otros exploradores y montañistas comenzaron a relatar experiencias increíblemente parecidas a la de Shackleton. Uno de los casos más conocidos ocurrió con el alpinista británico Frank Smythe durante una expedición al monte Everest. Smythe llevaba demasiado tiempo soportando agotamiento físico y falta de oxígeno, mientras descendía completamente solo en la nieve. La situación era extrema y el cansancio comenzaba a afectar seriamente su percepción. Pero en medio de aquella travesía, comenzó a sentir que alguien caminaba junto a él. La sensación era tan real que incluso llegó a actuar como si realmente estuviera acompañado. En un momento, sacó un pedazo de pastel que llevaba guardado y extendió la mano para compartirlo con aquella presencia, antes de darse cuenta de que no había absolutamente nadie a su alrededor. Lo más extraño es que años después Smythe seguía describiendo aquella experiencia como algo completamente real. Y aunque muchas personas intentaron explicarlo como una alucinación provocada por la altura y la falta de oxígeno, la historia llamó muchísimo la atención porque resultaba demasiado parecida a lo que Shackleton había contado décadas antes en la Antártida. Pero las historias siguieron apareciendo. En 2003, el montañista Aron Ralston, conocido por sobrevivir después de quedar atrapado durante días bajo una roca en un cañón de Utah, contó que mientras luchaba por mantenerse con vida, comenzó a experimentar sensaciones extrañas relacionadas con una presencia que parecía acompañarlo durante el aislamiento extremo. Ralston pasó días completamente solo, soportando dolor, agotamiento y desesperación absoluta antes de tomar la brutal decisión de amputarse el brazo para escapar. Tiempo después describió cómo, en medio de aquel sufrimiento, su percepción de la realidad comenzó a alterarse de maneras difíciles de explicar.
Y casos parecidos comenzaron a repetirse una y otra vez entre personas que sobrevivieron situaciones extremas, exploradores atrapados en tormentas, sobrevivientes de accidentes aéreos y montañistas perdidos durante días describían experiencias increíblemente similares, como si en ciertos momentos donde el cuerpo y la mente llegan al límite absoluto, apareciera una sensación de compañía imposible de entender completamente. Algunos especialistas creen que el cerebro humano crea estas presencias como una especie de mecanismo de supervivencia, una forma desesperada de impedir que la persona se rinda cuando siente que ya no puede continuar. Y aunque esa teoría tiene sentido, lo verdaderamente extraño es que muchas de esas historias coinciden demasiado entre sí. Personas distintas, en lugares diferentes y épocas completamente separadas, describiendo sensaciones increíblemente parecidas sin siquiera conocerse unas a otras. Quizá todo tiene una explicación psicológica y el cerebro humano es capaz de crear experiencias aterradoramente reales cuando es llevado al límite absoluto. O quizá existen momentos donde las personas, al acercarse demasiado a la muerte, comienzan a experimentar algo que todavía no comprendemos completamente. Pero después de escuchar las historias de Shackleton y de tantas otras personas que vivieron experiencias similares, resulta difícil no preguntarse qué fue realmente aquello que caminaba junto a ellos en medio del hielo, de las montañas y del silencio. Si el video te gustó, te invito a darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.